una de las síntesis y otra del español. Vamos a pedir al Señor. ¿Tenemos fe? Oramos por nuestro hermano. Gracias, Señor. Lo que sabemos es que Él es bueno. Lo que sabemos, Señor, que nuestro corazón tiene toda la confirmación de que tú estás con nosotros todos los días. Te agradezco muchísimo por estos hermanos acá, por los años de trabajo tuyo en la vida de ellos y por poder estarnos acá esta noche para cooperar contigo. No tenemos pretensión, tenemos un sentir muy claro de que no somos nada, no queremos nada que no sea bendecir nuestros amados hermanos. Señor, y bajo esta convicción, sin ninguna confianza carnal o natural, Manuel quiere depender de ti esta noche. Ayudarle, Señor, traer por medio de él, de la forma como yo pude oír ahí en Norteamérica, esta explanación que tanta clareza trae para nosotros en los días de hoy. Dale la gracia para esto, Señor. Redobla en nosotros la capacidad de oír, de entender el lenguaje de Él, de estarnos concentrados, de acompañar lo que Él nos enseña. Te pedimos esto en la confianza de siempre, en la confianza de tu amor y de tu misericordia. En el nombre de Jesús. Amén. Buenas. Vou sacar isso de acá. Tengan paciencia conmigo. En mi español. Están escuchando ahí atrás. Hablo más bajo que las marcas. No fui bendecido con una voz así como de un cantor de ópera. El tema que gustaría de propor hoy para los hermanos es metanoia. ¿Me escucharon? Metanoia. ¿Están familiar con esto? Este es el tema que me gustaría propor hoy para nosotros meditarnos. Pero antes, gustaría hacer una introducción. No sé si mi hermano está con todo listo para poner algunos PowerPoints que preparé para ayudar con la comunicación. Si me faltan palabras, la imagen va a ayudar. Yo hoy estoy acá como Epafrodito, estoy en Filipo. En Filipenses capítulo 3, Pablo habla, el apóstol Pablo habla que iba a enviar a Timoteo, pero Timoteo no podía ir, entonces iba a enviar a Epafrodito y quiere seguir a Epafrodito. Y hoy estoy aquí como Epafrodito, porque todos estaban esperando por Marcos. Acá estoy yo como Epafrodito. Pues quiero creer que Dios que hizo este cambio. Mi posición también era como la de ustedes. Estaba esperando escuchar a Marcos. Y viajé de otro lado de Buenos Aires, 1 hora para escuchar a Marcos. Y cuando llego a casa, ella habla, escucho hablar. Está brincando. No puede ser verdad. Y entonces tratamos de hacer un resumen de una palabra que nosotros ministramos en retiro en 2010 en Estados Unidos, porque hace 3 o 4 años que nosotros en Boston estamos hablando de este tema. Empezamos con los jóvenes y con toda la iglesia estamos haciendo como que una catequesis con la iglesia sobre este tema.
vamos a intentar hablar, porque hablamos en 4 días, hablar aquí hoy en una hora. Y de Dios de gracia. El texto que gustaría leer, si algún hermano puede ayudar, porque mi Biblia está en portugués, es Lucas capítulo 21. Yo pienso que los hermanos están familiares con este texto de Lucas capítulo 21, donde habla del final de los tiempos, de la vuelta del Señor. Y aquí todos están catequizados, ¿no, Daniel? Todos están catequizados con la división y todo. Porque si ya están, yo puedo pasar rápido, más rápido por aquí. Del capítulo 1, del versículo 1 hasta el versículo 36. ¿Alguien podría leer ahí todo el texto rápidamente? ¿Quién puede venir acá y ayudar? Levantando los ojos, igual nosotros echaban sus ofrendas en el arca de las ofrendas. Yo también era una viuda muy pobre que echaba allí 2 blancas. Y dijo, verdad os digo que esta viuda pobre echó más que todos, porque todos aquellos echaron para las ofrendas de Dios de lo que les sobra. Mas esta, de su pobreza, echó todo el sustento que tenía. Y a uno que hablaban de que el templo estaba adornado de hermosas, yo necesito que pase hoy, porque ando corto de esto. Y a unos que hablaban de que el templo estaba adornado de hermosas piedras y ofrendas votivas, dijo: en cuanto a estas cosas que veis, días vendrán en que no quedará piedra sobre piedra, que no sea destruida. Y le preguntaron diciendo: Maestro, ¿cuándo será esto? ¿Y qué señal habrá cuando estas cosas estén por suceder? Él entonces dijo: mirad que no seáis engañados, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y el tiempo está cerca, mas no vayáis en pos de él. Y cuando oigáis de guerras y de sediciones, no os alarméis, porque es necesario que estas cosas acontezcan primero, pero el fin no será inmediatamente. Entonces les dijo: se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá grandes terremotos y en diferentes lugares hambre y pestilencias, y habrá terror y grandes señales del cielo. Pero antes de todas estas cosas os echarán mano y os perseguirán y os entregarán a las sinagogas y a las cárceles, y seréis llevados ante reyes y ante gobernantes por causa de mi nombre. Entonces aquí Jesús está respondiendo una pregunta con respecto al final del tiempo y con respecto a la destrucción del templo de Jerusalén. Y entonces habla que antes acontecerían estas cosas. Y aquí traté de hacer una división para hablar en la continuación de la lectura que vamos a hacer, que del versículo 2 hasta el versículo 24 está se refiriendo al tiempo del año 70 que ya ha pasado. Y después de 24 hasta 36 es
que habla del final de los siglos. Me gustaría leer lo restante, de 12 al 4. Pero antes de todas estas cosas os echarán mano y os perseguirán y os entregarán a las sinagogas y a las cárceles, y seréis llevados ante reyes y ante gobernadores por causa de mi nombre, y esto os será ocasión para dar testimonio. Proponed en vuestros corazones no pensar antes cómo habéis de responder en vuestra defensa, porque yo os daré palabra y sabiduría, la cual no podrán resistir ni contradecir todos los que se opongan. Mas seréis entregados aún por vuestros padres y hermanos, y parientes y amigos, y matarán a algunos de vosotros, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Pero ni un cabello de vuestra cabeza perecerá, con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. Pero cuando viereis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes, y los que en medio de ella váyanse, y los que estén en los campos no entren en ella, porque estos son días de retribución para que se cumplan todas las cosas que están escritas. Mas ay de las que estén encinta y de las que críen en aquellos días, porque habrá gran calamidad en la tierra e ira sobre este pueblo, y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será hollada por los gentiles, hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Entonces ahí esta parte que está hablando de la destrucción de Jerusalén es una parte que ya ha se cumplido. Y ahora vamos a ver el final que está hablando de nuestros días. ¿Están entendiendo este pasaje? Porque Jesús habla de lo que pasó ahí en el año 70 y ahora habla de lo que va a pasar ahora en nuestro día. Viste que acá predicamos todo. Entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. También les dijo una parábola. Mirad la higuera y todos los árboles. Cuando ya brotan, viéndolo, sabéis por vosotros mismos que el verano está ya cerca. Así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, sabed que está cerca el reino de Dios. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Mirad también por vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen de glotonería y de embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día. Porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de toda la tierra. Velad pues en todo tiempo,
orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Amén. Entonces aquí estamos viendo una línea del tiempo. La primera parte que hablamos de Lucas 21, de 20 a 24, habla de la destrucción de Jerusalén. ¿Qué pasó aquí en este tiempo? Vamos al próximo. Aquí es Jerusalén. Jerusalén fue cercada por ejército y fue totalmente destruida. Y Jesús habla algo específico para Jerusalén. ¿Están mirando de ahí? No. Jesús habla algo específico para este tiempo en el texto que nosotros leemos, que es cómo escapar de este ser para no ser destruido con la ciudad de Jerusalén, no entrar en este juicio y perecer ahí. Entonces él habla que las personas deberían huir para los montes. Las personas que están afuera no vuelven. Si se olvidó algo en su casa, no vuelven para recorrer, pero todos tienen que huir. Y la historia registra que todos los discípulos de aquel tiempo escaparon de esta destrucción. Y toda la ciudad fue destruida y el templo también totalmente destruido, como Jesús había hablado antes. Hay los sinales era el cerco, ejército cercando Jerusalén. Cuando miraste esto, es tiempo de huir, y todos huyeron, y se escaparon. Ahora el próximo. Ahora me gustaría de transportarnos a nosotros para este tiempo ya. Porque Jesús contó una parábola de la higuera, que habla que cuando ella floreciera, que es cuando Israel volverá para Jerusalén, nos deberíamos estar prestando la atención en esto, porque este era los finales de los tiempos, esta es la última generación. Él habla que de esta generación no pasaría antes que llegar al final. Entonces esto ya pasó en 1949, en una parte, en 1967 se completa, y ahí empieza una generación. Y esta generación es la generación que estamos viviendo hoy. Y Jesús, en el verso 32 a 35 que leemos, habla de este tiempo, el tiempo de hoy, la última generación antes de la venida del Señor. Y como hizo Jesús cuando habló de Jerusalén, Él dio señales y también dio cómo escapar, una salida. Hoy también tenemos la misma cosa. Jesús ha dado señales para nosotros de que este es el tiempo del final, el tiempo del fin. Y también ha dado para nosotros una estrategia para escapar de esto que va a suceder en los últimos días. Y ahí, por favor. Aquí está. Hay una diferencia que nosotros necesitamos comprender. Que Jesús hablaba el principio de una Jerusalén terrena, de una ciudad, pero al final Él está hablando con la iglesia, con los discípulos, y no está hablando más de un territorio, de una nación o de una ciudad. Entonces el cerco que pasó en Jerusalén en aquel tiempo no va a pasar igual en nuestros días. El cerco nomás será la destrucción de una ciudad, de un templo.
pero es un cerco en nuestra mente, nuestra mentalidad, nuestra manera de pensar, una influencia del mundo para nos destruir a nosotros. Y ahí tenemos un cerco en nuestra mente. Esta es la situación que la última generación va a enfrentar. Y nosotros ya estamos enfrentando a mucho tiempo este cerco. El que pasa es que muchas personas en la iglesia no han se dado cuenta de que Satanás, en nuestro aniversario, nuestro inimigo, hay un ejército de Satanás dominando el mundo y estamos cercados. La iglesia está cercada y la intención de Satanás es entrar, pero el propósito de Dios para la iglesia es avanzar. No habla la escritura que las puertas de la iglesia no prevalecerán contra las trevas. No es así que habla, ¿ves? Las puertas tinieblas. Lo que habla Jesús es: las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia. Son nosotros que atacamos, ¿amén? Nosotros no estamos en la defensa, nosotros somos quienes atacamos. Y encima de esto, me gustaría de hablar un poco sobre algunas cosas prácticas de nuestros días, cómo tiene pasado en nuestros días, cómo tiene sucedido en nuestros días este cerco sobre nosotros. Y esto, hermanos, principalmente o primeramente para los jóvenes que están naciendo en esta generación, que están acostumbrados con muchas cosas, porque nunca vieron algo diferente. Están acostumbrados con un patrón de vida, un patrón moral, un patrón de muchas cosas, y no conocieron algo antes. Pero nosotros que vivimos un poquito más, ya percibimos la diferencia y sabemos cómo detectar esta invasión, esta presión en la mentalidad, en la manera de pensar, en la manera de vivir, tomar decisiones, de todo que influencia en nuestra vida como discípulos de esta última generación. Vamos a ir a mirar algo. El próximo, por favor. Aquí hay una pesquisa que fue hecha de la universidad, una investigación que fue hecha de la Universidad de Berkeley en los Estados Unidos en 2009 con respecto a cantidad de información que nosotros recibimos por día. Y esto en 2009. Y esto fue publicado en una revista brasileña. Nosotros sacamos. Y ahí tiene TV, radio, teléfono, periódicos, internet, videogames, películas, música, CDs, MP3. Y ahí tiene un gráfico de un día de una persona en Estados Unidos en 2009. Se transformaron en todo que escucha, que ve, que lee, toda la información que recibe el día, a tener 34 gigabytes de información. Un iPhone tiene como 16 gigabytes de almacenamiento. Nosotros recibimos el doble, 34 gigabytes de información por día. Esto es el equivalente. Por ejemplo, un niño de 7 años hoy, esta es una otra estadística, un niño de 7 años hoy ya recibió el mismo
la misma cantidad de informaciones de un hombre de 70 años en la generación pasada. Es mucha información que nosotros recibimos. Y aquí hay un texto que gustaría leer, que está en 1 Pedro 1, 18. Voy a leer 1 Pedro 1, 18. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino por la sangre de Cristo. Entonces aquí el apóstol Pedro habla que nosotros somos rescatados de una vana manera de vivir que nuestros padres pasaron a nosotros. Pero esto él está escribiendo a casi 2000 años atrás. Porque a casi 2000 años atrás, un hijo recibía toda la información de sus padres. Ellos vivían en las celdas y aprendían una profesión con su papá, a niñas con su mamá, y ahí recibían, casi no había la gente, no había escuelas, entonces recibían toda la formación dentro de su propia casa. Entonces la vana manera de vivir que recibían de los padres. Pero hoy la cosa es muy diferente, porque nosotros no recibimos más solamente informaciones de dentro de nuestra casa. Hoy recibimos informaciones de toda parte. Un niño de 7 años ya recibió información de un hombre de 70 años de la generación pasada. Nuestros padres muchas veces son los que menos influenciaron nuestra vida, porque aprendemos en la calle, aprendemos en la escuela, aprendemos con los amigos, con las películas, la internet, de todo. Hoy, cuando alguien tiene alguna duda, consulta el Google, la internet, y responde y cree, y todos creen. No, internet habló, esto está certo. Y nadie cuestiona. Si Google habló que es así, es así. No. Y somos manipulados por la internet. Entonces hoy la cosa es más seria, porque estamos siendo rescatados de una buena manera de vivir que el mundo nos ha pasado. No solamente nuestros padres, el mundo nos ha pasado. Hay alguien aquí que se convirtió con 18 años, por ejemplo. ¿Cuánto de mundo hay en su cabeza? ¿Cuánto de mundo hay en su cabeza? Porque somos bombardeados, ¿existe esa palabra? Bombardeados. Somos bombardeados. Casi una bomba ahí. Somos bombardeados todos los días con informaciones. Y estas informaciones, hermanos, vienen llenas de ideas satánicas. Aquí, a través de estos medios, entra en nuestra cabeza sofismas, entra en nuestras cabezas conceptos, valores, muchas cosas entran en nuestra cabeza y nosotros asumimos estas cosas como verdaderas, como correctas, y muchas veces no discernimos el malo del bien. Por eso hablé que gustaría proponer una metanoia. Vamos a hablar, leer algunos textos que hablan del mundo,
porque el mundo es aquel que está influenciando a nosotros. Nosotros somos rescatados de una vana manera de vivir que el mundo nos ha pasado. Aquí el texto es que los padres han pasado. Pero hoy concluimos que el mundo que ha criado a nosotros, que ha formado a nosotros, que nos ha enseñado las cosas. Entonces vamos a hablar un poco de lo que la Biblia habla del mundo. Me gustaría decir para los que están por primera vez, la palabra metanoia significa o se traduce por arrepentimiento, cambio de actitud, cambio de mentalidad. Para los que están tomando nota, Santiago 4:4. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Primera Juan 2:15. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Efesios 2:2, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al espíritu de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Hay muchos otros textos que hablan del mundo y cómo nosotros debemos mirar el mundo. A veces hay una confusión porque Juan 3:16 habla que Jesús amó el mundo. Y después aquí él habla que nosotros no debemos amar el mundo ni las cosas que hay en el mundo. Y aquí estamos hablando del mundo como un sistema que Pablo habla en Efesios, que es el último texto que Daniel leyó. Un sistema como un curso, una corriente. Un río, por ejemplo, que si pone en río, él va a llevar a usted por su corriente, por el camino que va a seguir. Y Pablo ilustra esto, la situación del mundo, como una corriente de un río, que nosotros no está ahí, y nosotros no podemos dejar que la corriente del mundo nos lleve. Nosotros tenemos que volver contra esta corriente. Hay una diferencia que nosotros acostumbramos a hablar con jóvenes y preguntar a ellos. Cuando miramos a alguien así, con un aspecto mucho mundano, a veces los jóvenes gustan imitar jugadores de fútbol, celebridades, hombres famosos, mujeres importantes, cosas. Entonces a veces se gusta imitar a esta gente. Entonces aparecen unas figuras así raras. Entonces acostumbramos preguntar, ¿usted sabe cuál es la diferencia entre un pez vivo y un pez muerto? ¿Usted sabe cuál es la diferencia entre un pez vivo y un pez muerto? Un pez vivo nada contra. Sí, está. El pez vivo va contra la corriente, el pez muerto sigue la corriente. El que se opone hace.
con facilidad, es llevado con facilidad. Y este mundo que la Biblia nos advierte que tenemos que rechazar, que nos apartar de él, que tenemos que decretar inimistad a él. Porque si queremos amistad con el mundo, nos constituimos enemigos de Dios. No hay cómo negociar, no hay cómo negociar y querer estar con un poco de mundo y un poco de Dios. Hay que se apartar completamente del mundo. Hay otro texto. Hay otro texto donde Pablo habla de su postura para con el mundo.